Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Silvana López. Soy estudiante de la maestría en Diseño y Creación Interactiva y me acompaña el docente Julián Ospina, docente titular de la Universidad de Caldas. Bueno, vamos a presentarles nuestra ponencia Educación Visual y Discernimiento de Veracidad en la Era de la Inteligencia Artificial. Esta reflexión nace de la preocupación respecto a la utilización indiscriminada de la inteligencia artificial y cómo ésta pone en riesgo el sentido de realidad que culturalmente hemos atribuido a las imágenes. Consideramos importante advertir sobre cómo algunos grupos sociales pueden perder la capacidad de discriminación entre lo falso y lo real, y cómo esta vulnerabilidad está dada por deficiencias en el uso de tecnologías y la ausencia de una alfabetización visual idónea. En ese sentido, buscamos desarrollar una revisión sobre las nuevas formas de posverdad, su impacto en la comunicación visual y cómo podríamos proponer herramientas para enfrentar estos procesos de desinformación y falsedad. Actualmente se habla de diferentes tipos o niveles de brecha digital. Una brecha de acceso ubicada en primer nivel, relacionada con la falta de recursos e infraestructura para acceder a Internet, común en regiones con problemas socioeconómicos. Una brecha de uso, relacionada con la dificultad para participar en el entorno digital por falta de habilidades o herramientas necesarias. Y finalmente, la brecha de apropiación, relacionada con el uso consciente y significativo de las TIC para el desarrollo económico, social y cultural de las personas. Sin embargo, con la aparición de los sistemas inteligentes y los retos que estos plantean, debemos considerar la aparición de nuevas brechas de tipo cognitivo que ya no dependen principalmente de la utilización de dispositivos o el acceso a Internet, sino de la preparación educativa y la formación crítica que nos permita discernir y analizar los contenidos que diario consumimos. En los últimos años hemos visto la inteligencia artificial ha experimentado un importante crecimiento, facilitando e incluso sustituyendo actividades humanas que eran exclusivas de quienes poseían conocimientos específicos y recursos técnicos para desarrollarlas. Estas herramientas acercan a las personas a procesos de creación, abriendo la puerta para que cualquier individuo pueda convertirse en creador, con un abanico infinito de posibilidades. Sin embargo, es importante reflexionar sobre la premisa de fácil uso y acceso para todos, pues aunque estas herramientas tienen pocas restricciones, requieren ciertas habilidades y recursos para utilizarse correctamente, tanto desde el rol de creadores como de consumidores de los productos donde intervienen. Podemos observar en esta primera fotografía, esta es una imagen relacionada, hecha con IA que fue presentada a un concurso y pues gana en su categoría. Entonces vemos cómo ya la IA empieza a incursionar en algunas actividades y a mezclarse con imágenes que sí son reales. Bueno, si bien desde siempre han existido métodos de trucaje o alteración de la realidad como estas, la implementación de la inteligencia artificial ha simplificado las técnicas de manipulación de imágenes y ha democratizado su acceso, provocando una propagación descontrolada de contenidos que no se ajustan fielmente a la realidad, cuestionando así la verdad como rasgo distintivo de la imagen. En ese escenario, la ausencia de verdad se hace presente, ya que cualquier relato o noticia puede ser construido en su totalidad por un modelo generativo con material falso y con sofisticado realismo. Estos elementos, denominados deepfake, hacen referencia a archivos que circulan en redes sociales, que pueden ser imágenes, audios o videos falsificados mediante inteligencia artificial, con un nivel de realismo tal que logran hacerse pasar por auténticos y alcanzar una amplia difusión mediática. En este caso podemos observar esta imagen, que es hecha con IA, y compararla con esta otra, que sí es una fotografía real. Entonces vemos cómo ya alcanzan un nivel de realismo bastante alto. Bueno, la posverdad la podemos entender como la distorsión deliberada de la realidad que ocurre debido a la supremacía que actualmente tienen las emociones y creencias personales sobre los hechos objetivos. Esto refleja una clara tendencia hacia la toma de decisiones y la formación de juicios desde una perspectiva personal, donde prevalecen las emociones y creencias individuales, facilitando así la distorsión de los hechos hacia versiones que se ajustan más a lo que las personas están predispuestas a creer. Villana 2017 nos indica que la verdad es un asunto frente al cual hoy somos indiferentes. Lo que importa es lo que se siente, lo que importa es gustar. Vemos cómo la posverdad se convierte en un síntoma de un mundo globalizado y altamente subjetivado que se inclina hacia la creación de una verdad personal y una relativización de la realidad y de los hechos, creando un terreno fértil para la desinformación. En ese contexto, la relación de la imagen con la como certificación y evidencia de lo cierto y real comienza a replantearse. Las imágenes ya no pueden considerarse representaciones fieles de hechos auténticos, ahora son productoras de diversas realidades, independientemente de si son producciones reales, falsas o trucadas. Su importancia radica en los sentidos que expresan y en cómo estos significan algo para quienes las perciben y consumen. Resulta así pues comprensible que al no conocer el trasfondo de una producción visual y al poseer una escasa comprensión de las nuevas dinámicas de uso y participación de las imágenes en los medios, estas falencias se conviertan progresivamente en una nueva forma de división social, evidenciando la necesidad de una educación orientada a superar barreras digitales desde un enfoque de pensamiento crítico y visual. En este
orden de ideas, como lo viene planteando Silvana, los usuarios también participan abiertamente de la desinformación y alteración de la verdad. Ellos tienen la facultad de ser tanto creadores como receptores de la información, por lo que son también en muchas ocasiones el origen de cualquier tipo de soporte engañoso, apoyando la divulgación de esto cuando sin mayor criterio y filtro de selección comparten información que toman por cierta. La participación, a veces inofensiva, de los usuarios en el entorno digital contribuye a la construcción de narrativas que promueven la falsedad y comprometen el valor de las imágenes como representaciones de la realidad. Esta situación incrementa la vulnerabilidad de aquellos individuos que por rango etario o por desconocimiento aún no comprenden el impacto que estos sistemas inteligentes tienen en la vida cotidiana y en el manejo de la información, ya que de una u otra forma carecen de esas habilidades perceptivas y críticas necesarias para aprovechar sus beneficios y proteger de estos efectos nocivos. Sabemos que desde hace mucho tiempo, casi que desde siglos atrás, la humanidad ha utilizado la imagen como un medio de comunicación y expresión simbólica. La proliferación de este contenido visual en la era digital exige más que la simple capacidad biológica de ver. Es claro que no existe una enseñanza consciente de los elementos visuales y de comunicación que permita construir una actitud reflexiva y objetiva frente a los medios. Aunque el ejercicio visual es una condición biológica, una sociedad como la nuestra, construida en torno a las imágenes, a la que las imágenes se expone, requiere algo más que un acto natural de visión. Se hace necesaria, pues, una acción consciente de observación crítica, donde se apliquen recursos intelectuales que permitan un análisis, una valoración y un discernimiento visual, si no experto, al menos idóneo. Contrario a lo que podríamos suponer, el desarrollo espontáneo de una alfabetización visual es un mito basado en la supuesta exposición constante a estos medios y soportes. A pesar de que las personas están habituadas a contemplar numerosas imágenes, no las asimilan ni las interpretan correctamente. Rubio, 2012, nos dice que existe en la sociedad actual al mismo tiempo una sobrevaloración de imágenes y una subvaloración de las mismas. En este orden de ideas, creemos que la educación visual ha sido tratada como exclusiva de quienes se dedican profesionalmente a la comunicación por medio de la imagen, que tal vez solo los especialistas exploran el lenguaje de la imagen con que se construyen e interpretan estas representaciones. Esto plantea una urgente reconfiguración de los modelos de enseñanza desde los primeros niveles incluso. Una enseñanza extendida sobre cómo ver las imágenes desde el análisis, la interpretación, la evaluación y así conformar una actitud crítica, promoviendo un estado de alerta sobre lo que vemos o creemos ver. Este proyecto busca contribuir así a comprender un desafío y plantear posibles estrategias para fortalecer la capacidad de discernimiento en un mundo donde la línea entre la realidad y la ficción será cada vez más difusa. Creemos que es necesario despertar las facultades perceptivas de la población y promover una conciencia crítica ante el contenido visual mediatizado y que irrumpe en nuestro espacio. Este es, pues, un llamado de atención y tal vez el abrir el diálogo respecto a este discernimiento necesario en un mundo plagado de imágenes que ya no sabemos si están referenciando la realidad o simplemente están interesadas en promover un sentimiento para cierto tipo de intereses. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, gracias, hasta luego, quedamos atentos a sus comentarios. Muchísimas gracias.